Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la capital de la República Mexicana en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos acompañe en este espacio informativo de 57 minutos de tiempo corrido y participe usted para crear contenidos, la audiencia y nosotros, sus colaboradores de la audiencia, el ingeniero, el colega Mejía y esta voz. Es que el pasado mes de abril el presidente envió al Congreso una iniciativa que busca sustituir al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores por el Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores y con ello pasar a ser una unidad administrativa de la Secretaría de Bienestar. Esto es el INAPAM. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados realizó una mesa de trabajo Simplificación Administrativa del INAPAM, donde legisladores, funcionarios y especialistas en el tema emitieron sus opiniones. Sobre el particular, la presidenta del órgano legislativo, ella es la legisladora del PRD, Gabriela Sodi Miranda, se pronunció por revisar la propuesta para tener claridad sobre los impactos de esta simplificación. Dijo que recogerá las dudas e inquietudes de las y los involucrados a fin de encontrar coincidencias para avanzar en esta área y más allá de una política pública o visión única de Estado, rescatar los logros del INAPAM. Esto es lo que se asentó y es un tema que abordaremos más adelante, pero antes, agradeciendo la disposición de la audiencia de seguir aquí en Radio Cañón. En la mañanera el presidente López Obrador acusó que la mayoría de los ministros de la Corte protegen al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y esta fue su opinión. Creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial. Pues pienso que los ministros de la Corte, no todos, pero sí la mayoría, les voy a decir por qué. Porque todos los amparos que les están concediendo, o la mayoría, hablan de que tiene fuero y resulta que funciona el fuero, en su caso, para presuntos delitos federales, no cuando se trata de delitos del fuero común. Eso es lo que me explican a mí. Y por ello pidió en vivo a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aclarar este tema. El presidente afirmó que es falso que el ejército haya negado información antes de reunirse con los padres de los jóvenes abatidos en Ayotzinapa. Fueron las palabras del presidente López Obrador. Sigue la investigación y por eso quiero hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación, porque no es cierto de que el ejército no haya entregado toda la información. Es falso. El ejército entregó toda la información. Pero eso es lo que queremos decirles. Hace 3 semanas el periódico New York Times afirmó contar desde Chicago con todos los audios de los actores involucrados en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Rural Superior Isidro Burgos de Ayotzinapa. Respecto al caso de Ovidio Guzmán, rechazó irregularidades en la extradición. ¿Es totalmente legal o fue legal? De esta forma respondió a abogados y confirmó que visitará en breve Badiraguato. Sus palabras. Resolverlo la Fiscalía, es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. Este fin de semana voy al Tren Maya, el próximo voy a hacer una gira por el Estado de México, ya lo informé aquí, pero sí voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
es un camino. Recordó cuando el encuentro con la señora madre de Joaquín Guzmán Loera, y no fue que él la saludara, al contrario, la madre del sicario que se encuentra en la prisión de alta seguridad, Amsex, me parece, allá en Colorado, le pidió al presidente, de acuerdo con lo que dijo el presidente López Obrador, intercediera para que pudieran visitarlo sus hijos o sus hermanas. Más o menos fue, y con ello aclaró el presidente que él no la buscó. La señora fue quien lo encontró y le pidió esta interlocución, y el presidente pues tiene que escuchar a todos los mexicanos, pese a quien le pese, pues es el presidente de todos los mexicanos. En otra información que tiene un vínculo con el Ejecutivo Federal, el senador Díaz Durán propuso reformar la Constitución para crear la figura de senaduría honorífica o senaduría vitalicia. Grave error o pifia del senador, porque un senador suplente, mejor dicho, un senador vitalicio fue Augusto Pinochet Ugarte. Cuando dejó de ser presidente y las investigaciones estaban sobre él, y un fiscal español pedía su extradición en Londres para España, el general se mantuvo con ellos: soy senador vitalicio, y eso propició que en el año de 98 fuera al Palacio de la Moneda Augusto Pinochet y le reclamara al presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Le estoy hablando a ustedes de marzo de 1998. Esa crónica la presentó en esa misma fecha desde Santiago de Chile, este espacio informativo. Ingresó al Palacio de la Moneda Pinochet, se presionaba para su extradición a España, después de una visita al Reino Unido, y no se logró porque logró interponer su condición de senador vitalicio, y con ello Pinochet, que ahora seguramente está en el infierno, logró superar este trámite de la extradición requerida por este juez, un juez español, a ver si nos acordamos de su nombre, ingeniero, muy famoso, por cierto, participó en varios litigios en México, y finalmente el juez que pide a Chile sea extraditado a España, pues se quedó simplemente con eso, y por ello fue una desfachatez que se propusiera eso, la designación de una senaduría honorífica. El Pleno de los Senadores designó a Celia Maya García como consejera de la Judicatura Federal para un periodo de 5 años. Ella fue candidata al gobierno de Querétaro por Morena. Morena alcanzó una votación copiosa y fue parte del Poder Judicial en el estado de Querétaro. El presidente de Morena, Mario Delgado, informó que consultará a las fiscalías de los estados y a la General de la República para saber si las y los aspirantes a las coordinaciones de la defensa de la transformación tienen investigaciones o vínculos delictivos antes de ser candidatos. Una decisión adecuada, porque luego se descubre, como ocurrió con candidatos a alcaldes en el 2021, algunos de ellos fallecidos, que sí existió un vínculo con el crimen organizado, particularmente en el estado de Guerrero. En el Valle de México se prevé cielo medio nublado con probabilidad de lluvias que se acompañarán de descargas eléctricas. La temperatura para la Ciudad de México será una mínima de 12 a 14 grados Celsius y de 25 a 27 centígrados, mientras en la capital mexiquense Toluca de 8 a 10 grados y de 23 a 25 grados centígrados, como se informa. Y aquí en la megalópolis, en cualquier momento, el colega Lelo de la Rea se coordinará con el colega Armando en la coordinación para informar a ustedes acerca de la conferencia de prensa que ofrece el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien hoy da a conocer su aspiración para encabezar el gobierno de la Ciudad de México. En unos minutos más, en 52 minutos, en un hotel cercano al aeropuerto que se ubica ahí en el viaducto Miguel Alemán. Ahí será la conferencia que ofrecerá Omar García Harfuch.
Después de reclamos de diversos usuarios sobre la presencia de chinches, sí, lo vieron en las fotos en el YouTube el pasado fin de semana, luego nos da mucha comezón en la espalda. Sí, ingeniero, dice el ingeniero que tampoco se escapa, pero en la línea A del metro, el sistema de transporte da a conocer que se fumigaron todos los trenes que brindan servicio en esa línea durante la noche y madrugada del martes. Desde que fue la emergencia de la pandemia del 11 de abril del 2009, de la influenza aviar, se hablaba de una sanitización de los vagones del metro. No sé si esto se mantenga a la fecha. La Fiscalía Capitalina da a conocer la detención del Nico, precursor de la organización criminal identificada como los Tanzanios, responsable de extorsión, trata de personas y venta de drogas al menudeo en las alcaldías Ixtapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Por fin entendió y regresó a la razón el futbolista Blanco, para no contender por la jefatura a la capital, dado que Blanco pues se le recuerda por esas fotos que aparecieron en medios impresos y electrónicos, donde se le ve en compañía de sicarios. La protesta por más de 10 días, sostenida por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Capitalino, concluyó, por lo que las actividades diarias del órgano se normalizarán. Eso es importante. Y la Secretaría de Movilidad Capitalina informa que la emisión de licencias para motocicletas se incrementó hasta en 38%. El 24 de septiembre entrarán en vigor las nuevas modificaciones al reglamento de tránsito y se incrementan las sanciones a motociclistas infractores y los obliga a portar la licencia tipo A1, que es exclusiva para motos, porque luego estos se hacen la conversión en asaltantes o criminales y cada vez son mayor el número de crímenes directos en la capital debido a los conductores de las motonetas. De acuerdo con el boletín de estadística delictiva de la Fiscalía Capitalina, de enero a agosto de este año la Fiscalía registró 7,302 carpetas de investigación por el robo de autopartes, lo cual en promedio oscila a 30 autos desvalijados por día, así como toman nota. Y el 1 de octubre arranca en la capital la instalación del sistema de alerta sísmico tipo Cell Broadcast, capaz de emitir alertas en tiempo real a celulares. Esto sin necesidad de contar con alguna aplicación inteligente o con la conexión a Internet. Por último, la Fiscalía del Estado de México logró la vinculación a proceso contra Alan N. Solo la ley nos impide decir el calificativo que merece ese sujeto, pero lo anterior, tras acreditar su posible intervención en el feminicidio de Ana María Serrano, el 12 de septiembre en su casa ubicada en el fraccionamiento Condado de Saavedra, en Atizapán de Zaragoza. La Fiscalía Capitalina da a conocer que inició una carpeta de investigación para esclarecer. Esto fue espantoso. El hallazgo de un cuerpo de una mujer, por cierto, desmembrado en las calles del barrio Bravo, ahí en Tepito. Las indagatorias apuntan a que el cadáver aparentemente podría ser de una mujer y estuvo guardado en un refrigerador. Se encontraba congelado y permanece en calidad de desconocido. Esto es terrible. Y por último, en lo internacional, Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia está llevando a cabo un genocidio con el secuestro de niños en un llamado por la solidaridad frente a la Asamblea General de Naciones Unidas. En la máxima tribuna, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su país pasó de ser la capital mundial del crimen a un referente algo positivo en su guerra contra las pandillas criminales, contra la Mara Salvatrucha principalmente. Estados Unidos requiere extradición a México del resto de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán, conocidos como los Chapitos, tras conseguir la de Ovidio Guzmán, como reveló el miércoles el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Un campamento instalado a unos pasos del muro fronterizo en Juárez. Se encontraban ahí 300 migrantes desde hace 2 días con la esperanza que abrían las puertas para el paso legal. Fue disuelto por la Guardia Nacional de Estados Unidos. Y la Organización Mundial de la Salud
advierte que hasta 4 de cada 5 personas con hipertensión en el mundo no reciben un tratamiento adecuado. De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión se encuentra en una carrera silenciosa y se estima que mueren 1,000 personas cada hora. Y si usted suma el cóctel mortal, hipertensión más COVID-19, el panorama es peor aún. Neuralink, la empresa de chips cerebrales del multimillonario Elon Musk, informó que obtuvo la aprobación de una junta de revisión independiente para iniciar el reclutamiento para el primer ensayo en humanos de su implante cerebral, principalmente con pacientes que fueron diagnosticados con parálisis. Son las 12:15, transmitimos para ustedes a través de la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Hay una reforma que, entre otras cosas, pretende fusionar al INAPAM, que a la fecha se tiene una tarjeta ofrece diferentes beneficios y el apoyo es para la población mayor de 60 años, la tarjeta INAPAM, pero también vamos a enlazarnos en un momento precisamente con la diputada que, a propósito de esta reforma, pues está pendiente de sus resultados para que no se vea simplemente como una decisión de política pública. Ella es la diputada Gabriela Sodi Miranda, por el Partido de la Revolución Democrática, quien se pronunció por revisar la propuesta para pasar el INAPAM a convertirse en una unidad administrativa de la Secretaría de Bienestar. Muchas gracias, diputada Gabriela Sodi Miranda, por aceptar la comunicación de Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Federico, qué gusto una vez más estar contigo, es un placer y permitirme pues estos pequeños momentos con tu público y contigo, es un placer estar contigo. Saludos, Federico. No, gracias a usted, diputada, y veía en su exposición de motivos ahí en la Cámara de los Diputados acerca de lo que usted denomina fueron grandes logros del INAPAM. ¿Para qué nos ha servido el INAPAM, presidenta diputada? Y respecto a la incorporación como una unidad administrativa de la Secretaría de Bienestar, ¿cuál es su lectura? Adelante, diputada presidenta. Pues bueno, aquí, ¿se puede salir? Gracias. Bueno, perdón, aquí lo que nos ha servido el INAPAM es que nosotros hemos logrado derechos de adultos mayores, tenemos casi 20 y tantos derechos de adultos mayores, que hemos estado trabajando para que se creen las políticas públicas que de alguna manera nos dan a nosotros una seguridad que estas personas adultas mayores, antes los teníamos de 65, 68, ahora 60, y tenemos 2 diferencias de edad, pues entren a todo lo que sería la atención gerontológica y la atención geriátrica. Entonces aquí es donde estamos nosotros pues trabajando desde hace 36 años con estas instituciones para que de alguna manera pues tengan una atención clara y estén estas instancias desconcentradas, estas paraestatales desconcentradas, para que a la hora de crear políticas públicas no tengamos nosotros que obligarnos a tener alguna ideología o a tener alguna tendencia política, sino que el verdadero tema sea exclusivamente adultos mayores, y a la hora de que esto pues se trastoca o se transforma o desaparece, pues corremos el riesgo de que muchos de nuestros adultos mayores tengan que estar sometidos a todas las dictaminaciones del bienestar y no sentirse con la libertad absoluta de poder tener la creencia que quieran, tanto religiosa, política, social, sino que estén encausados a una causa absoluta como sería la tendencia que el siervo de la nación tendría de frente o de cara a esta instancia de los adultos mayores, que desde antes, pues el INAPAM, que era el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, pues tenía a su custodia y a su cuidado las políticas públicas, y ahora se pretende transformar en un Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores, y cuando hablamos de un consejo, pues ya hablamos
de diferentes instancias opinando, de diferentes circunstancias decidiendo, y no nada más la cabeza única de los adultos mayores, sino que ya hay otros intereses alrededor de esta gran cuota social que son los adultos mayores, Federico. Importante porque al hablar de este universo, diputada presidenta, pues nos vemos obligados a profundizar en esta cultura. ¿Quiénes pueden, por ejemplo, ingresar a un albergue público? ¿A qué edad? Porque se lo comentábamos en la ocasión anterior, después de los 60, y para qué decirle 70, presidenta diputada, qué situación terrible vive este grupo poblacional que con el tiempo será mayoritario en el país. Quisiera nos diera profundizar en esta idea muy general para regresar evidentemente al tema que le planteamos hoy sobre esta conversión o esta fusión del INAPAM con la Secretaría del Bienestar, si lo considera oportuno, presidenta diputada. Sí, claro que sí, Federico, muchísimas gracias. Bueno, de lo primero que se votó en esta legislatura fueron el derecho de los albergues y las casas de medio camino. Y esto, pues todos los diputados lo votamos, éramos casi 500 diputados los que estábamos en ese momento en el Pleno, pero realmente mientras estos albergues o estas casas de medio camino no estén consideradas en el presupuesto, pues es una magnífica idea, es una idea muy loable, muy social, muy bonita, pero si no está acompañada de dinero y esta idea no trae el presupuesto acotejado y no lo acompaña el presupuesto, pues verdaderamente es una tomada más de pelo. Aquí lo que nos preocupa es que ahora este grupo, que además estamos creciendo y que muy próximamente muchos de ellos se nos pueden convertir en personas con discapacidad, no nos queda claro cuál va a ser las funciones y cuáles van a ser las pérdidas que el INAPAM va a tener, más allá de tener las pérdidas patrimoniales, que no quedan claro a dónde van a quedar todos esos edificios, a dónde van a quedar todos esos dineros. O sea, más allá de que sea esto, cuáles van a ser las facultades que pierde el INAPAM, y en este caso, en qué van a estar subordinados al Consejo del Bienestar, porque van a tener que estar subordinadas estas personas al Consejo del Bienestar. Y bueno, si el Consejo del Bienestar decide crear una nueva credencial para tener acceso a la salud o tener acceso a los hospitales o a las medicinas, pues entonces vamos a entrar a otro listado electoral que resulta muy peligroso en un país donde estamos cooptando los puntos constitucionales y los derechos y garantías constitucionales a través de un trueque de servicios o de apoyos o de ayuda, cuando nosotros teníamos leyes muy establecidas ante esto. El 18 de abril se presentó esta iniciativa, sigue en la Cámara de Diputados, se tiene que discutir, porque sí le quiero comentar, Federico, que como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, nos llegan infinidad de adultos mayores pidiéndonos y suplicándonos por medicamentos, por salud, por todo lo que necesitan estas personas, que de alguna manera son sus derechos y que en esta nueva instancia económica desde el bienestar se han perdido todos sus derechos que tenían para ser atendidos en un hospital, para tener sus recetas surtidas, para tener sus medicamentos. La Cámara no puede resolver el dar el dinero para que esto ocurra. La Cámara tiene que discutir si el INAPAM desaparece y queda subsumido en una especie de consejo que va a quedar subordinado al del bienestar. Bueno, pues cuáles van a ser las funciones reales, o van a seguir haciendo unos trueques de ayuda, de apoyo desde el Estado, cuando antes era un derecho constitucional. Entonces, estas son las preocupaciones que muchos legisladores tenemos y que además, pues mucho adulto mayor ha estado con nosotros, hasta los mismos jurídicos del INAPAM, cuestionando cuáles serían los alcances y los impactos de esta iniciativa que mandó el Ejecutivo. Al final se puede coincidir, presidenta diputada, con las aseveraciones de los integrantes del Comité de Defensa del INAPAM. Ellos dicen que pues, está bien lo de fusionar, pero más que fusionar, hay que fortalecer al organismo, incrementar su presupuesto, como usted lo comentó originalmente, y ampliar su cobertura, porque a la fecha no deja de estar más limitada.
Efectivamente, estuvieron con nosotros, realizamos un foro de discusión, de unas mesas de trabajo para escucharnos y pues bueno, ver en este grupo que está en defensa del INAPAM, que son muchísimas gentes, ya le habían escrito una carta al Ejecutivo y querían que nosotros le diéramos seguimiento a esa carta. Tuvimos que en esta discusión hacerles entender que somos dos instancias completamente diferentes y que la carta que ellos mandan al Ejecutivo no tiene funcionamiento en el Legislativo, pero pusimos a las asistencias técnicas legislativas para que eso mismo que ellos están pidiendo lo puedan proponer dentro del Legislativo y nosotros hacer correr la voz entre la mayoría de los diputados, pues que mucho adulto mayor no quiere esta desaparición del INAPAM, con la que han crecido, con la que se han desarrollado, con la que se han apoyado, con la que han creado sus vidas, y de repente pues tener que tener articuladores, como serían los siervos de la nación, para tener estas ayudas y estos apoyos, porque como ellos dicen, ellos son adultos mayores con derecho, y no tendrían por qué ser adultos mayores con asuntos de asistencia. Esta asistencialidad ellos la rechazan, no les gusta ser estas cargas asistenciales del Estado, porque ellos han trabajado toda la vida para conseguir sus derechos y nosotros hemos hecho una ruta muy grande por toda la República con los adultos mayores para darles a conocer sus 27 derechos como adultos mayores. Entonces, ellos lo que menos quieren, y todos estos grupos que están en defensa del INAPAM, lo que menos quieren es convertirse en una carga y que de alguna manera, pues ellos se conviertan en estas gentes que les están dando una limosna asistencial cuando son sujetos de derecho y no quieren ser objetos asistenciales. Ese ha sido el punto focal de ellos. Al final debemos entender, presidenta diputada, que el INAPAM pues no es más que un organismo público con carácter federal que tiene como propósito instrumentar acciones aquellas que lleven a mejores niveles de bienestar y calidad de vida de este grupo de población. Absolutamente, yo creo que como decía Federico en la parte, hay que encontrar las coincidencias, hay que encontrar dónde sí podemos nosotros irnos allegando a que si esa institución va a transferirse a otra, que no pierda facultades, que no se pierdan derechos, que realmente se avance en el proceso de la cobertura del adulto mayor, porque esta es una realidad que viene a nuestro país y que cada día se está incrementando y que pues necesitamos encontrar cómo vamos a lograr que el adulto mayor tenga un trabajo digno, se sienta útil, se sienta participativo, esté incluido, sin tenerle que dar esta especie sin que se convierta en un objeto asistencial. Entonces yo creo que hay mucho que discutir para que el Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores, que quedaría adscrito a la Secretaría del Bienestar, pues no pierda todas sus leyes de los derechos de las personas adultas mayores, ni tampoco todo lo que se ha firmado en las convenciones internacionales con el respeto. Creo que más allá de la premura, sí pudiéramos encontrar puntos de convergencia para que no nada más se convierta en una especie administrativa este cuidado del adulto mayor, sino que tenga una transversalidad completa y sobre todo que más allá de colores y confrontaciones encontremos una solución a que verdaderamente se le dé cobertura al adulto mayor sin convertirlo en una persona inútil y que tenga que estar a expensas del asistencialismo. Creo que es allí donde tenemos que encontrar una mejor forma de que esto sea una realidad para México. Algunas llamadas para usted, presidenta diputada. Margarita de Milpa Alta, uno pasa horas en las filas de los bancos del bienestar y el personal los trata muy mal. Si se pueden agilizar los pagos, se pregunta. Y el señor Esteban de Reynosa, Tamaulipas, ¿habrá más ayuda a personas discapacitadas? Para usted, presidenta diputada. Pues mire, yo creo que esto de los bancos lo hemos escuchado con muchísima insistencia cuando vienen aquí a la Cámara a decirnos, oiga, es que hago horas en el sol, tengo que llevar una sillita, ya se desmayó el de adelante, el otro le falta agua, se está deshidratando el compañero, porque pasan horas. Claro, yo entiendo que el Estado tuvo esta gran opción de que ayudáramos y apoyáramos y se aportara
a las economías de los mexicanos y sobre todo de los más vulnerables, en este caso que tenemos al adulto mayor y a las personas con discapacidad. Pero tenemos que encontrar mecanismos reales, mecanismos coherentes. No puede ser que un adulto mayor de 68 años, 72 años, esté en una cola bajo el sol 3-4 horas. Pues esto no puede ser. O la cantidad de bancos que no operaron en muchas de las instancias de la República Mexicana por falta de logística, no por falta de voluntad, que esto es muy importante, es por falta de logística. Y creo que ahí tenemos un hoyo negro en el cual estamos vulnerando doblemente al adulto mayor. Y yo creo que sí se tienen que encontrar mecanismos desde el Estado para que esto no ocurra, para que el señor adulto mayor encuentre su medicamento, para que no le hayan trastocado por la tarjeta del bienestar sus derechos a tener salud, sus derechos a tener medicamentos, sus derechos a la salud, que es lo más importante, ¿no? Que no se le haya trastocado esto o no se le haya intercambiado y que tengan, pues, la mayoría de los bimestres que pasar horas en la puerta de un cajero o en la puerta de un banco, porque es la única manera de recoger el dinero, o cuando se encuentran en zonas donde no hay bancos, que hay una proliferación completa de dinero en efectivo, que tampoco tenemos una claridad en esto. Creo que hay mucho que trabajar para que los derechos de las personas adultas mayores no se vean violados, sean una realidad y disfrutemos de este gran logro de la cobertura que el Estado le está dando a través de los impuestos de los mexicanos a todos nuestros adultos mayores. Ya nos va aclarando el camino, presidenta diputada, y recordar que una persona adulta mayor para ingresar a un albergue debe tener 60 años, presentar una disminución en la capacidad funcional y todos los adultos o personas adultas mayores, presidenta diputada, que se han acercado a su presidencia, se les ha compartido esta información y pedirle también, presidenta, si comparto la opinión de ellos, es que el gobierno federal debe, de los tres niveles, el municipal, estatal y federal, deben darse a la tarea de construir casas alternativas para el adulto en retiro, porque le repito, es muy grave, es triste, lamentable ver que son abandonados ellos en las terminales camioneras y en otros puntos, presidenta diputada. Terrible, terrible. Más allá de esto, pues también tenemos toda la violencia. Acabamos de meter varias iniciativas sobre la violencia institucional que se ejerce contra ellos. No es posible que un adulto mayor quiera hacer una consulta a un banco y gaste todos sus datos porque el banco ha decidido informarle 300 cosas al adulto mayor antes de que alguien lo atienda. No es posible que llegue una persona al aeropuerto, adulto mayor, y lo manden rápido a una máquina, rápido, saque ahí su ticket digital para que el señor no entiende lo que le están hablando, el señor no tiene capacitación digital, no tiene conocimiento de los TIC, y de repente pues hasta pierde el vuelo porque no hay quien lo atienda. Entonces, la Cámara de Diputados en eso ha sido muy rigurosa, en estar apoyando al adulto mayor, en estar viendo cuáles son sus necesidades. No pueden ser tratados de la misma manera que un joven que tiene miles de alternativas para sobrevivir a una situación. El adulto mayor solo tiene una, pedir ayuda. Y creo que esto es muy grave porque también estamos hablando de la gran violencia intrafamiliar que se está generando a través de que a muchos adultos mayores les quitan las credenciales, los golpean, les quitan su tarjeta del bienestar. Entonces, todo esto, o sus tarjetas donde les hacen algún tipo de descuento, y estamos viendo que verdaderamente exista un vehículo más rápido para la procuración de justicia de estas personas que permanentemente son violentadas por sus ámbitos familiares. Entonces tenemos mucho trabajo todavía en la mesa y estamos arrancando esta nueva realidad donde el adulto mayor pues va a alcanzarnos más allá de la mitad de la población mexicana. Le agradezco, presidenta diputada Gabriela Sodi Miranda, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el tomar esta llamada a Radio Cañón, y le vamos a emplazar cuando su agenda le permita para trabajar más este tema de los asilos o las casas alternativas para adultos mayores. Muy buenas tardes para usted, presidenta diputada. Federico, un abrazo grandísimo y gracias por permitirme estar en su programa. Un abrazo enorme, saludos. Gracias a usted, diputada presidenta. Son las 12:36, pero usted se ha planteado, amiga o amigo de la audiencia,
Es decir, para los que somos cincuentones, sexagenarios, septuagenarios en adelante, ¿qué va a ocurrir al momento en que dejemos de ser productivamente activos? Y a partir de ello, las consecuencias son graves. Las enfermedades crónico-degenerativas están ahí. El Alzheimer ya afecta a una población de 35 años en adelante. Entonces, vaya, decía el ingeniero, no, el compañero Mejía, no, pues él es más joven que 35, el ingeniero tampoco tiene 35, y ven con dirección a servidor, pues les pongo espejito. Son las 12:37 para que hagan conciencia, amigas, amigos de la audiencia. Es un tema, mi estimado colega Mejía, que te encargo, conocer la precariedad de la infraestructura de los centros geriátricos y los privados inalcanzables. Si usted no es derechohabiente y pues vive al milagro, al milagrito, como todos los días con $2 diarios, pues estará en una condición peor a ello, y no hay forma de que usted pueda ingresar a un asilo en un privado. Y los públicos, donde en ocasiones monjitas llegan a atender al paciente, pues están en una situación de adversidad total. Entonces el gobierno federal, el próximo candidato a presidente o senador o gobierno capitalino, debe comprometerse con los adultos mayores a comprar, aunque parezca ingenuo, predios donde se puedan crear estos centros para adultos mayores. 12:38. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En otros temas, vía telefónica, platicaremos con Esperanza Ortega Azar, quien es la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. 1 de cada 10 empleos en la frontera norte de México está en peligro por la huelga de 2 grandes sindicatos a la industria automotriz, el vecino del Bravo. Le agradezco precisamente a la maestra Esperanza Ortega Azar, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, tomar esta llamada con Radio Cañón 760 del Cuadrante. Y buenas tardes para usted, presidenta. Buenas tardes, Federico. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias a tu audiencia por escucharnos. Conocimos, por lo menos en los últimos 15 días, esa información que también dejó en entredicho la política laboral de acuerdo con la versión de los sindicatos del presidente Biden allá. Pero si esto se traslada del norte al sur del río Bravo, presidenta, explique a la audiencia pues ese peligro que corre esta industria en México, particularmente de las autopartes, entre otros casos. Mira, precisamente en la frontera, lo que es Juárez, gran parte de la manufactura y de lo que se exporta para la industria automotriz, pues se hace en Juárez. Y estos paros técnicos y estas huelgas, pues ponen en riesgo a un total de más de 100,000 empleos, 70,000 empleos directos en la industria automotriz y otros 30,000 en la parte electrónica. Son en realidad 114 empresas maquiladoras en lo automotriz, al menos 20 o 25 empresas que son electrónicas, pero que hacen componentes automotrices. Y verdaderamente esta huelga que se presenta ante estas 3 grandes empresas, pues no le vemos que de manera inmediata pudiera tener alguna solución, porque verdaderamente es demasiado lo que piden, tanto en incremento como en prestaciones y demás. Y verdaderamente sí estamos muy preocupados porque se pudieran dar paros técnicos en estas 114 empresas. Y pues verdaderamente se verían afectadas económicamente y no hay manera de cómo, porque son contratos pues ya firmados, son contratos en los cuales ellos ya van avanzando, algunos han seguido trabajando para tener stock, pero va a llegar el momento que si no logran sacar toda esta cadena de valor automotriz,
el problema sea grave, para lo cual, bueno, pues en realidad el presidente Biden debería buscar la manera de cómo sí, porque a México, a través del TEMEC, se nos pusieron condiciones laborales que cumplir para poder estar acorde a las políticas del TEMEC. Y hoy con sorpresa vemos que son pocos días, pero no se ve una solución aún muy clara a este problema. Y sí se podría perder 1 de cada 10 empleos, porque ahí lo fuerte en la frontera norte, en específico en Juárez, es la industria automotriz. Sí, ahí la demanda, como usted lo citó, Presidenta, es exorbitante. Las empresas ofrecen 20% de incremento en los próximos años de estas 3 plantas de manufactura clave, como la Ford en Wayne, pero el sindicato quiere un 40% en automático y eso pues resultaría desproporcionado. Totalmente. El hecho de que el sindicato esté solicitando el 40% y la empresa, la voluntad que tenga es ir en el incremento del 20% en los próximos años, no es algo ilógico e irreal. Puede ser aceptado, pero ya acá el gobierno tendría que intervenir a través de sus autoridades, de su Ministerio de Economía, porque verdaderamente deja en indefensión a estas 114 plantas que están en la frontera, en específico en Ciudad Juárez. Pero también tenemos cadena de suministro en otros estados de la República, el sector automotriz, y esta parte pues paraliza la economía, lesiona las plantas y pudieran estar en riesgo los empleos. Ya la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz se manifestó sobre el particular, Presidenta, pero usted decía, mientras más se extienda o se dure la huelga, las líneas de producción y la cantidad de plantas involucradas en México, pues también se pondrán como en los tiempos de la COVID allá en el 2020, Presidenta. Exactamente. Están en riesgo verdaderamente porque ahorita han seguido trabajando. Desde el viernes pasado, pues están aplicándose, trabajan, están teniendo stock para en el momento que se reaperturen las plantas poder surtir, porque además pierden las plantas norteamericanas, pero también pierden las plantas mexicanas. Y esto nos pone en riesgo. Acá, pues, un llamado es al gobierno de Estados Unidos y que sensibilicen y que vean de qué manera pueden interceder ante el sindicato para que en realidad comprendan que los incrementos pues no son tan elevados como muchas veces quisiéramos, pero además el 40% es algo exorbitante y fuera del alcance de las plantas. No queremos ni imaginarnos, Presidenta, lo que la industria nacional, por otra parte, le comentaba al iniciar esta plática, la de autopartes, ha señalado que, y coincide con su escenario también, podría disminuir la producción de autopartes aproximadamente 76 millones de dólares, equivalentes al 0.1% de las exportaciones de autopartes realizadas a Estados Unidos solo durante el 2022, Presidenta. Sí, pudiera reducirse, y eso pues es algo que no queremos. Apenas nos estamos recuperando las empresas manufactureras, las empresas que hacen la cadena de valor y de suministro para las plantas estadounidenses, están en un riesgo inimaginable. No quisiéramos imaginar que esto pudiera demorar más y tuviéramos más repercusiones. Acá yo creo que también, como socio comercial de México, ya también nuestra autoridad debe intervenir para ver, porque pues son contratos ya pactados. Como usted menciona, si no es así, la autoridad laboral en México hace un llamado a los sindicatos de la Unión Americana, pues entonces están en riesgo toda la producción o una parte de la producción anual de autopartes del 2024, que es lo que ya se ve en el escenario, Presidenta.
sí, verdaderamente eso es lo que se ve, es preocupante, se afecta a toda la cadena de valor, y acá pues hay que tomar decisiones y hay que también intervenir. Acá no podemos solo pensar, porque no solo se afecta este cierre de año, sino precisamente, como bien acabas de decir, se afecta la cadena de suministro del 2024. Si durante la pandemia han habido todavía repercusiones y hay lista para la compra de automóviles por muchas autopartes que no se generaron, no se hicieron, y luego la parte de los chips, pues esto podría ser algo similar a lo que pasó durante pandemia. Presidenta Esperanza Ortega Azar, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Canacintra, le agradezco enormemente considerar a Radio Cañón 760 del Cuadrante en su tiempo, espacio, y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, gracias, a la orden. Son exactamente las 12:50. Es una bomba de tiempo laboral, 900,000 empleos están ahí en juego. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Solo en unos minutos el exsecretario de Seguridad Ciudadana ofrece una conferencia de prensa en un hotel del viaducto donde se ubica nuestro colega Alejandro Lelo de la Rea. Colega, adelante con la información en este espacio común de Radio Cañón. Buenas tardes. Gracias, Federico, gracias, qué gusto saludarte, poder estar en tu espacio. Pues estamos aquí, hay un salón aquí en el hotel, un salón no muy grande de unos 300 metros cuadrados, 400 quizás, donde ya está abarrotado, debe haber unas 200 personas, está llenísimo, muy lleno. La mayor parte de la gente es de Tláhuac, gente que trajo el hoy secretario del Bienestar, fue alcalde de Tláhuac, o delegado Rigoberto Salgado. Yo creo que el 90% de la gente viene de allá, se oyen muchos coros, gritos de que están con Harfuch. Ahí le componen un poco a esa de que están con, como aquella que decía que con López Obrador, ahora con Harfuch. Esas porras que se van inventando. Está por llegar Omar García Harfuch, ya le formaron aquí una valla, vamos a ver si entra por enfrente. Lo que sí he visto es un poco más seguridad que en otros mítines, que en otras llevamos muchos años cubriendo estos campañas electorales, no solo federales, en la Ciudad de México, y yo sí veo un poco de mayor seguridad. El filtro fue un poquito más riguroso para el registro de prensa. Allá abajo, afuera, hay camiones de la gente que como trajeron a la gente de Tláhuac, hay unos cuantos que también gritan de Miguel Hidalgo, que deben de ser de Víctor Romo, y también otros 3 o 4 de Magdalena Contreras, pero en general lo que se ve, Benito, es que con la Secretaría del Bienestar y Roberto Salgado están plenamente con Omar García Harfuch, en lo personal seguramente, pero sobre todo se ve en lo institucional. No creo que vayan a estar ajenos a los programas sociales. Si ves ahí metida la Secretaría del Bienestar a su secretario como el principal apoyador de Omar García Harfuch, creo que trajo aquí a unas 300 personas, más o menos, que el 90% de la gente que está aquí tiene sus playeras blancas que dicen Omar García Harfuch en grande, porque bueno, van a utilizar ese, es como es conocido el secretario, un poco difícil para la gente pronunciarlo, sobre todo a la hora de gritar. Así va a ser la campaña. Harfuch, el candidato de la Ciudad de México, siempre en la federal, no va a haber ahí un apellido latino, castellano, y en unos minutos Federico debe llegar aquí al salón Omar García Harfuch. Se espera no que sea una conferencia de prensa, de hecho, hasta el área que estaba reservado, está reservado supuestamente para los periodistas, bueno, está ocupada la mayor parte por la gente, por los invitados del virtual candidato de Morena, creo que tiene el favoritismo de Claudia Sheinbaum. Hasta esa zona fue ocupada. Entonces lo que nos están diciendo es que va a ser no solamente un mensaje, y lo que se espera es que diga que sí va por la candidatura de Morena a la Ciudad de México, que se registrará próximo lunes, próximo martes, y más allá de eso, no. Esperemos que pronto vea una conferencia que el virtual candidato, porque creo que no es tan mucho para hablar, Federico. A ver, Rigoberto Salgado, nos decías, colega Lelo de la Rea, ¿no fue el alcalde sustituto cuando en Ixtayopan se lincharon a 3 agentes de la Policía Federal? Exactamente, es él, pero después fue alcalde, fue delegado,
si no me equivoco, debió haber sido de 2015 a 2018, en la segunda de Mancera. ¿Te acuerdas que en aquel momento, bueno, recibió muchas acusaciones, sobre todo por la inseguridad, la delincuencia que operaba allá? Se acusó que operaba la delincuencia organizada en Tláhuac, y bueno, terminando ese periodo, él se fue tranquilamente, se adhirió al gobierno de Claudia Sheinbaum, primero en cargos ahí menores como asesor y demás, y debe tener como 2 años y medio de que es el secretario del Bienestar. Bueno, pues es el que tiene la llave de los recursos públicos de los programas sociales en la Ciudad de México, y bueno, se nota aquí, ¿no? Se nota aquí que la gente de Tláhuac que lo apoye, y pues hay con qué, ¿no? Y Romo, por otro lado, se ven, ambos alcaldes se ven ya como el grupo compacto del secretario de Seguridad aspirante a la defensa de la Cuarta Transformación en la capital. Sí, yo creo que son ahí de los grupos de los operadores cercanos. También Fernando Mercado que fue delegado de la Magdalena Contreras también 2000, él fue delegado entre 2015 y 2018 también, a la par que Claudia Sheinbaum era delegada ya en Tlalpan. También el mismo Rigoberto Salgado coincide con Tlalpan, como él como delegado en Tláhuac y en Tlalpan. Y Fernando Mercado era priista hasta hace un par de años, hace un poco más de 2 años, no le dieron la candidatura en el PRI a la diputación allá en Magdalena Contreras, pues decide renunciar, y ahora es diputado local por Morena, y también uno de los operadores de Omar y de Claudia, ¿no? De la propia Claudia Sheinbaum. Lo que es muy claro también aquí, Federico, es que de todos estos grupos que se podría llamar de los originales de Morena, de los fundadores, los que vienen de la vieja izquierda, los que son los duros, los que son los radicales, los que son, si se le pudiera decir esa expresión, doctrinarios, no veo prácticamente a nadie, no me he encontrado a uno, todos son más bien de estas alas más moderadas o neomorenistas. Bueno, Omar García Harfuch ni siquiera es militante de Morena, por eso en la convocatoria que hace Morena, que la emite el pasado lunes, precisamente establece que no se necesita ser integrante de Morena. Está llegando en este momento Omar García Harfuch, está entrando al salón, tiene formaron una valla, tiene como de Morena, México viene con otros diputados, pero realmente son diputados que no son de esta ala dura de la corriente. Usted, por supuesto, está totalmente del otro lado con Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, Federico. Colega Lelo de la Rea, ¿algún comentario final para cerrar esta transmisión? Vamos a esperar el mensaje sobre eso que va a ser candidato, vamos a ver cómo le responde Clara Brugada, el ala dura del partido, que pues no va a estar nada contenta con el apoyo que tiene, el favoritismo que tiene de parte de la candidata presidencial, y todo apunta que él es el, como decían el viejo triunfo, eso no sé si es el mejor, pero es el bueno, ¿no? Muchas gracias, colega, por este informe en el espacio común de Radio Cañón. Buenas tardes para tu persona, buenas tardes para nuestra audiencia. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo. Gracias al colega Mejía. Radio Cañón 760. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.